mucho gusto tener aquí con nosotros a Tatiana Cloutier. Tatiana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Tatiana. Está también con nosotros Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Roy, bienvenido. Luis, aquí en la posfiesta. En la posfiesta, ¿verdad? En la posfiesta, la tornaboda. En la tornaboda. Y está también con nosotros el constitucionalista Roberto Duque Roquero. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Luis, buenos días. El día de hoy, bueno, pues queremos platicar y gracias por acceder a venir a este espacio sobre el tema de esta consulta y, bueno, las reacciones que ha tenido esta consulta, si es vinculante o no es vinculante. Comenzamos y les pediría una reflexión al respecto de este tema. ¿Qué les parece esta consulta popular? Comenzamos, Tatiana Cloutier. Bueno, primero que nada, yo creo que la parte importante es, y ahorita que veo que tenemos aquí un constitucionalista, si la queremos enmarcar en el ámbito de lo legal de la propia Constitución, no es un evento propiamente dentro de la Constitución, pero tampoco fuera de la Constitución, porque no es una consulta per se en términos de lo que el artículo 35 constitucional dice, no es así. La manera en que se dio es, yo creo que cómo tomar la opinión o la participación de la sociedad, y en esta creo que hubo un resultado muy interesante. No está pegada a derecho per se, pero tampoco está fuera de la ley. ¿Qué nos dices, Roberto? ¿Es alegal, como dijo por ahí, por ejemplo, John Ackerman, que no era ni legal ni tampoco inconstitucional, era alegal? Pues yo diría que es extra legal, está por fuera del marco jurídico. Efectivamente no es ilegal. Digamos, está en un plano totalmente distinto al que establece la Constitución, y se ha dicho también pues que es un ejercicio informal, ¿no? Lo que llama la atención es que de un ejercicio informal se tome una decisión de esta, o a mí me llama al menos la atención, se toma una decisión de esta trascendencia. Ahora, en términos de democracia, en este caso democracia participativa, o sea, no estamos hablando de democracia representativa o indirecta. Esa ocurrió el 1 de julio, ahí los ciudadanos vamos a las urnas y decidimos quién decidirá por nosotros. Hasta ahí llegamos, tanto en el gobierno como en el poder legislativo, ¿no es cierto? Esa es la democracia representativa. Quiere decir algunas cosas. Pero la democracia participativa es tomar la decisión directamente sobre determinado tema, determinada política pública, determinada ley. Entonces, en términos de esta segunda, que es el tipo de ejercicio que tuvimos, desde luego no puede llamarse un ejercicio democrático porque incumple pues con normas básicas de la democracia, como el voto universal, por ejemplo. Pues hay sesgo en la ubicación de casillas, sesgo en desde la boleta electoral, del color de un partido cuyo líder pues había tenido como una de sus más recordables promesas pues cancelar el aeropuerto, en fin, un largo etcétera de anomalías, pues que los miembros de la mesa se llevaban la urna a su casa, etcétera. O sea, este tipo de prácticas, de veras, yo creo que el PRI en sus mejores tiempos las hubiera envidiado. No dan garantías de tener un ejercicio que pueda llamarse democrático, y esa es la parte que a mí, como estudioso de la democracia, de verdad me tiene preocupado. Lo hubiera envidiado porque además hubo gran aplauso y gran aclamación, dicen por ahí, pero otros dicen que no. Roy Campos, a ver, ¿por qué los estudios de las encuestas, porque todas, la tuya, la de Moreno en el Financiero, todas, pues marcaban que más bien decía otra cosa? O sea, mira, primero sobre la discusión de ilegalidad, creo que es una discusión bizantina. O sea, una discusión bizantina es como decidir algo haciendo una encuesta, o decidir algo yendo a técnicos, o decidir algo en la noche porque se te ocurre. O sea, tenía la capacidad de decisión y decidió decidir así. O sea, entonces bizantino la parte de si es legal o no es ilegal. No hay nada de contra la ley ahí, entonces decidió hacer eso. Bueno, efectivamente, fíjate nada más, si se hubiera hecho una encuesta solamente entre votantes de López Obrador en julio, hubiera ganado Santa Lucía. Ok. O sea, si la encuesta hubiera sido, vamos a hacer una encuesta, pero el filtro es, votaste por López Obrador. Tan es así que en las encuestas, en los cruces es, votantes de López Obrador, ganaba Santa Lucía. Era la única población donde sí ganaba Santa Lucía. O sea, era alta, pues votó el 53% por él. Pero de todos modos, bueno, eso significa que si tú haces una extrapolación al resultado, es porque los que se presentaron a votar tenían más una simpatía por López Obrador y fueron a ratificar el mandato que le dieron. Es decir, voté por ti, ¿sí? Te sigo apoyando, ¿no? No sé dónde está Santa Lucía, no sé el costo, no me importa el costo, le creo a tu equipo que dice que Texcoco no, le creo a ese equipo. Y entonces salió un resultado que, ojo, ganó en todos los estados, salvo en Nuevo León, que casi empató, pero en todos los estados. Entonces no fue en un lugar,
fue general el mandato que le dieron. Pero ¿por qué en estos fíjate, lugares, me Tatiana? gustaría nomás ahorita, y nomás como sumar un poquito. Dice aquí y ahorita Roberto que el entramos. PRI envidiaba esto. Te voy a decir, primero es con el tema de los colores. Es un rosa y no es un vino, nomás para estar clara en esta parte. El Pantone. Bueno, pero No, es el Pantone. no. Pues es que otra vez, entrar en suspicacias y más, o sea, entrar en suspicacias, y esta parte sí es delicada y volvemos a lo Pero mismo. ¿por qué no azul? No lo sé, yo Por no el la cielo. digo, no sé, no la hice yo y te Ya, digo, pero voy a esta parte que menciona ahorita Roy y te digo, algo que creo que vale la pena mencionar, dentro del grupo parlamentario, por ejemplo, hubo gente que estaba a favor y gente en contra. El propio Mario Delgado, quien es el coordinador, abiertamente él dijo, yo voy por Texcoco. La gente o los diputados y diputadas que son del Estado de México estaban divididos. Hacia el interior del grupo algunos decían, oigan, nosotros vamos por Texcoco, otros decían, nosotros vamos Higinio. por en Higinio. contra. Higinio en el Senado dijo lo siguiente, ¿no? Y otra vez, si esto fue abierto, se habló y se dijo, aquí es por qué no se promocionó, por qué no hicieron quienes tenían los intereses para poder decir, oye, vamos por lo que queremos que permanezca este paquete de corrupción de Texcoco, ¿por qué no fueron a apoyarlo? Creo que a toro pasado. Y digo ya ahorita es muy fácil porque ahorita oía a Gustavo de Hoyos, oía al CCE, es muy fácil venir a decir lo que están comentando ahorita, pero por ejemplo en Nuevo León, a mí me tocó ir a votar en la casilla de San Pedro, llegué a la casilla y me platicó la señorita que estaba ahí, había alguien de un periódico ahí haciendo encuestas, y decía, aquí ya desfiló fulanito, o sea, la gente estuvo yendo a decir, yo quiero expresar, ¿cómo se expresaron? No lo sé, te digo, yo fui con mi marido, mi hija no quiso ir, no, o sea, ¿quieres ir o no? Yo no le pregunté a mi marido cómo votó, ni mucho menos, pero había diferencias dentro del propio grupo, hay preferencias y visiones con respecto a una cosa y otra, y estas diferencias se expresaron desde entonces, no es una novedad. Dime algo, Roberto Duque, tú decías hace un momento, esto podía haber sido envidiado por el PRI y no es una democracia participativa, de hecho lo dijiste en algunos foros en la UNAM. Una duda, porque aquí hoy tenemos un informe que a lo mejor es muy exagerado, a lo mejor no, es del UBS, de la banca suiza, que dice que pueden utilizar este tipo de métodos, pues en una de esas hasta para que se reelija Andrés Manuel López Obrador. ¿Constitucionalmente, legalmente lo ves posible? No, constitucionalmente desde luego que no. El tema de si es legal y si es alegal o extralegal, en efecto, concuerdo con Roy, nada más que hay ciertos términos que se prestan a confusión. O sea, López Obrador dice, es vinculante en algún momento. Vinculante quiere decir que jurídicamente algo obliga, eso significa la palabra. Y no es así. Lo Eso único significa que la ley, vincula aquí, sí, claro. Pero para él le hago caso. Pues sí, exactamente. Sí, es vinculado, pues le hago caso. Pero entonces lo vinculante está en un discurso político, Sí, digamos, nada sí, más. sí, o sea, pero no dejemos legal, claro sí. que no tiene ninguna consecuencia, ni tuvo ninguna consecuencia jurídica o legal alguna. Y en eso esta te damos consulta. Está bien, estamos razón de acuerdo, totalmente. ¿no? O Perfecto. sea, hoy no tiene una vinculación legal. No, legalmente no, como dice él. Sin embargo, puedo o no tomarlo como, y él dijo que lo tomaría políticamente. como una Sí, sí, decisión. políticamente ¿Cómo sí. le queremos poner para que legalmente no se use el término utilizado legalmente? Vinculante. Pues hay que ponerle el otro nombre. Es que a mí me parece confuso, digamos, o sea que como que se da ¿Cuál es el otro nombre? una No apariencia sé, de que digo, tiene para que no sea jurídicamente. algún tipo de base legal. Desde Consulta Ciudadana es un nombre. Exactamente, puede ser, Opinión le llamaron ciudadana. consulta, Sí, de hecho le llamaron Roy plática, consulta conversación. nacional, ¿no? Sí. Puede ser consulta ciudadana, consulta popular, en fin. El caso es que en México, como ya sabemos, pues tenemos una ley de 65 artículos para la consulta popular que garantiza pues todo esto, que haya, pues para empezar, que todos podamos participar, ¿no? Que haya casillas en todo el país. Roy Campos decía que en Zacatecas hubo solo 4 casillas, 4 imagínate, casillas para 1,5 en 3 millones, municipios. pues una casilla por cada 400,000 habitantes. Bueno, esto no tiene ningún sentido. Entonces, si vamos a ir a la democracia participativa, creo que en adelante pues será muy importante que pues nos ciñamos a la ley. Puede cambiar también, pero cuando menos que tenga estos elementos. Y sí veo posible que se puedan someter todo tipo de temas. Si un tema tan técnico como Texcoco pues fue sometido a consulta popular, de quienes no tenemos la obligación de ser técnicos ni expertos en la materia, pues podríamos estar entrando en otros ámbitos como por ejemplo electorales, en fin,
fin, Claro. muchos otros temas. Aquí me llama la atención. A ver, ahorita, Dime, porque Tatiana. fíjate, casi brinco ahorita al tema de la marihuana, pero ahorita me regreso otra vez para acá porque Ajá. otra vez, es un tema extremadamente técnico. El uso de tus recursos, el uso de tus impuestos a un hoyo, a no un hoyo, a una inversión de cierto tipo o no, sí tiene y sí le entiende el ciudadano decir dónde quiero que se vayan mis impuestos. Y voy a decirte, Francia, Berlín, Kansas, en Estados Unidos han tenido procesos de estos y las personas, los ciudadanos de aquellos lugares son igual que nosotros, ni más tontos ni más capaces. Entonces, vale la pena y guardando toda la proporcionalidad y todo el respeto que estamos diciendo de a dónde tendremos que ir jurídicamente para guardar el marco constitucional al que nos están invitando ahorita en un futuro y cómo se tiene que adecuar la propia Constitución para que la consulta sea más Vinculante. no más vinculante, sea posible en términos de lo que de cómo quedó imposibilitada por muchas cosas, pero ese es otro tema. O sea, otra vez, ¿cuándo sí te pregunto, cuándo no? ¿Cuándo? O sea, Yo pondría inclusive aquí me voy a ir sobre la al mesa. proceso, Ajá. me voy a ir al proceso electoral de nuevo, cuando a veces en algunos momentos decía la gente o algún grupo de gente comentaba, ¿cómo es posible que opine? O sea, que todo mundo, que como diciendo, ¿cómo es posible que el voto de todos valga igual? Cuidado con eso. Sí es cierto que es un tema extremadamente técnico, Ajá. pero hay una cuestión de una sabiduría Pero- cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de claro. medio ambiente, cuando hablamos de los problemas de la gente que está ahí, ¿Por cuando qué, hablamos... por ejemplo, perdón, aquí el Tren Maya no va a ser sometido a una consulta nacional como esta ¿Quién sabe? que vimos? ¿Quién sabe? Roy. A ver, primero, no sé si voy a contradecir No importa. o voy a apoyar a Tatiana. No A ver, importa. efectivamente, se trata de la diversidad, ¿no? Efectivamente, el uso del recurso sí es algo que el ciudadano podría votar en cualquier proyecto. Y todos los ejemplos que pones, la consulta o el plebiscito, como se haya decidido, era ¿se hace o no se hace? O sea, que era distinto. Aquí la consulta debió haber sido ¿seguimos o no seguimos con Texcoco? No, No, oigan, con ABC. no, o esto o esto. Porque Ya. entonces sí es asunto técnico. Ya. Pero en la práctica sí se volvió eso. O sea, en la práctica el votante iba a cancelar o a apoyar Texcoco en la práctica. Pero la consulta, todas las consultas eran, oigan, tenemos esta bolsa de dinero, hacemos este aeropuerto sí o no. Y el ciudadano votaba sí o no, depende de sus prioridades. Creo que esa debe haber sido la consulta. Válido, Pero aquí válido. hay un tema que yo quiero retomar, Roberto, Tatiana, Roy. A ver, la UBS dice hoy, aguas, esto Exagerado. puede terminar. No, ¿Es a una mí me parece, exageración? no, a mí me parece, digo, primero que nada es como ir a Suiza y como, sí, o sea, compara los dos países, me parece exagerado, me parece fuera de contexto, me parece que o sea, ni en los momentos más, primero ni siquiera hemos, o sea, no sé. Eso se pasó. No hay que tratarlos esos temas. Así como Fue diríamos una en Nuevo alucín. León, cuando decíamos en Nuevo León, se la bañó. Se la bañó. A ver, Sí, Luis, que tal cual. dicen más feo, El pero uso bueno. de pospretéritos en el periodismo es muy peligroso. Eso Ajá. de que podría usar esto para hacerlo. Ajá. Ahí podría no usarlo. Sí, claro. O sea, pues podría hacer lo que Ajá. sea. Eso no es nota. No, pero es la UBS. Sí, Güey, ahí Y está no el es- informe. No, No, pero pero eso ajá. es lo Eso no es nota. delicado. Sí. Eso es lo delicado. Ajá. O sea, cuando tú tienes, y ahorita lo comentábamos antes de entrar al aire, Luis, tú eres un periodista Ajá. y tú sabes que estar sentado donde estás te da una responsabilidad sobre el micrófono Sí. de una índole que tienes que ser responsable. O eres un irresponsable como otros que ya los corrieron de otros medios, ¿no? Órale, ¿sí? ¿por qué? No, Sí, no, tan no, alta no, agresividad, Tatiana. no, A ver, niño. pero, a ver, entonces... No, Ricardo Alemán, no, voy a poner Ricardo a Ricardo Alemán. Alemán para ser más Así fácil. para niño, que, ¿no? niño, que digas, Bueno, niño, pues voy no a está. poner, no, pero lo que digo es, cuando hizo el uso irresponsable, Ajá. ¿no? A eso me quiero referir, no cuando decides, que es distinto, pero tú sabes lo que significa tener un micrófono frente a ti. A ver, entonces ahí voy. Duda el nada más, banco o sea, este- ¿hablar de la UBS es vetado? No, Digo, ya me asusté. No, pero si fuera una estoy nota hablando, extraña. Pues es déjame un aclarar, informe. no, Luis, déjame aclarar. Ajá. No, UBS, siendo Ajá. el banco que es, tiene una responsabilidad enorme sobre lo que dice. Sí. Y otra vez, a eso voy. Ujú. Y sobre el podría o no podría, entonces me parece muy irresponsable Ajá. el futurear en esos términos, porque él sabe, digo, la institución sabe La banca suiza. repercusión, sí, para ser más correcto, Ajá. sabe la repercusión que puede tener un comentario en estos términos, y así es donde dice uno, debo de ser cuidadoso de lo que digo, dado lo que puede implicar o
traigo una implicación que quiero que se comunique. ¿Por qué la banca suiza dice eso? ¿Roy Campos, Roberto Duque? A ver, yo creo que a lo mejor yo me voy a estar del lado que Tatiana llama irresponsable, pero No, a ver, yo ahorita aclaro esa parte, Roberto. Yo lo que veo, Tatiana, es que este es una mala señal, cuando menos en términos de democracia. Yo nada más me ciño hasta ahí. Sí. Yo comulgo con López Obrador en muchas de sus propuestas y tal, Ajá. pero en términos de democracia yo estoy tremendamente preocupado por las condiciones en las que se ha dado esta consulta, este plebiscito, porque materialmente fue un ejercicio plebiscitario. Y es que no solo ahora, o sea, Andrés Manuel López Obrador, una vez cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, en 2002, organizó, nada más por poner el ejemplo, otro tipo de consulta para ver si había una revocación de mandatos. Él decía, yo no concluiré mi sexenio, nada me lo obliga, en efecto, no es que lo diga ninguna ley, yo lo digo, si la gente me da la espalda, yo me voy aunque todavía no cumpla mis 6 años de gobierno. Eso fue en 2002. Y resulta que lo hizo otra vez al margen. El Instituto Electoral del DF en ese entonces le dijo, yo no tengo facultades para hacerlo. Las autoridades pues solo pueden hacer aquello para lo que están facultadas, ¿no? Bueno, pues yo no puedo organizar semejante cosa. La hizo por su cuenta López Obrador, salió un 95% según los resultados pues que él mismo dio, y entonces ya se quedó. Es una cosa pues que en efecto hizo por fuera. Aquí estamos hablando de un mecanismo pues también de la revocación de mandato o destitución popular que no estaba en la Constitución. Entonces, dicen, es que este tipo de consultas se hacen en los países más avanzados del mundo. Eso lo dijo pues gente que apoyaba la consulta. Pues perdón, pero no así. Se hacen con base constitucional y legal, en efecto, en muchas de las democracias más fuertes, más sólidas del mundo, pero con un contexto totalmente distinto. Y hay, Luis, una serie de temas que están vedados. Tú no le puedes, y así lo dicen las constituciones, incluida la mexicana, tú no le puedes preguntar a la población, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, pero pues me da igual, así es. A ver, ¿quieren pagar o no quieren pagar impuestos? Esa pregunta tú no la puedes hacer, porque si terminan que se abolen los impuestos porque la gente dijo que está harta de pagar impuestos, el Estado quiebra absolutamente. Temas de ejército, temas de seguridad nacional, forma de gobierno, que si somos república, que si somos monarquía constitucional, esas cosas no se le pueden preguntar. Se sabe muy bien. Y por eso las constituciones no permiten que haya consultas en determinados temas. Me parece saludable. Y aquí nos estamos saliendo de toda esa lógica y por eso hay algunos vaticinios. Yo tengo ese temor que se continúe haciendo ejercicios en una serie de temáticas que tendrían que estar reservadas a la decisión del gobierno electo, que para eso fue electo. Perdón por la necedad, pero tocó madera, pero sigues con, o sea, tú compartes el miedo de UBS, nada más aquí decir lo que dice UBS, o sea, lo que dice UBS sí, es claro, a ver, o sea, nuestra visión para México se mantiene todavía con cautela, vemos bueno, potencialmente que un referendo público pueda seguir siendo, pues para hacer cambios inclusive constitucionales, incluyendo la posibilidad de extender los 6 años del periodo presidencial, o inclusive dice UBS que ya hay una propuesta ahí que está en la Cámara de Diputados de pues este diputado de Morena, que ahorita se me va el nombre, o inclusive la posibilidad de usar las reservas del Banco Central de acuerdo a lo que decida la gente. Benjamín Robles Montoya, ¿cómo no? Técnicamente la consulta es indefendible. Técnicamente, creo que ahí, Roberto, es indefendible la consulta porque no hubo transparencia, porque no hubo imparcialidad, por muchas cosas que si lo hubiera organizado un instituto electoral se lo hubieran destrozado en el mundo. Así, no en México, en el mundo lo hubieran destrozado. Claro. ¿No? Bien. Pero políticamente era válido. Entonces acostumbremos a un presidente que tiene un lenguaje más coloquial que jurídico. Cuando él dice voy a hacer una consulta es porque va a preguntar a la gente. O sea, no es porque va a organizar algo técnicamente. Cuando él dice va a ser vinculatorios, le voy a hacer caso. O sea, no es porque jurídicamente, bueno, ahorita se le perdona mucho porque no es presidente. Después, cuando sea presidente, ahora sí tenemos que juzgar la decisión del presidente al usar esos términos. Y hay que ser más cuidadoso en el uso. Quisiera nada más poner sobre la mesa un tema que me parece fundamental, y es la polarización. Yo no sé si estos ejercicios polarizan o no polarizan, porque lo que sí estamos viendo hoy es una polarización brutal, al menos en redes. Bueno, en cualquier caso es un tema que polariza, ¿no? Y fíjate, poniéndolo, digamos, en un contexto
que me parece interesante. Recordemos desde el Brexit, cuando fue la salida de Inglaterra de la Unión Europea, se hablaba de, y hay un artículo por ahí muy interesante que decía, la rebelión contra lo experto, ¿no? Sí. Porque resulta que la enorme mayoría, pues casi la totalidad de los estudios, es más, fíjate, cuando el Brexit salió una lista de los que se habían pronunciado en contra del Brexit, ¿no? Y bueno, había premios Nobel, había todos los ex primeros ministros, ya fueran laboristas o conservadores, en fin, la lista era, estaba Stephen Hawking, era una lista muy ilustre de quienes se oponían muy ilustre, pues en principio, digamos, para quien se oponía al Brexit. Y la lista era muy pequeña de los que estaban a favor del Brexit, ¿no? Boris Johnson y un par más. Pero entonces salió esto de la rebelión contra lo experto. O sea, ya estamos, y además con el modelo económico que ha imperado, hay mucha gente que dice, ya estamos hartos. A nosotros que nos digan misa, pero yo no vivo mejor que antes, mi economía no está mejor que antes, entonces, ¿qué? Aunque seas premio Nobel, yo voy a votar de la otra manera. Y un poco aquí, pues en efecto, los estudios que señalaba Roy, pues casi unánimes en favor de Texcoco, pues parece, no por la consulta, parece que en realidad pues no están teniendo el peso que a lo mejor en otros tiempos hubieran tenido para definir pues la, digamos, posición de la sociedad y de los votantes. Pero insisto, creo que el tema es el que es polarizante, ¿no? En sí. Muchas gracias, Roberto Duque, por estar hoy. Roy Campos. Tres cosas rápidas. López Obrador parece el presidente, pero no tiene ni presupuesto ni Fuerzas Armadas, y esa es una gran diferencia. O sea, el gano mediáticamente, o sea, prácticamente fija la agenda, pero no tiene el presupuesto, ni tiene las Fuerzas Armadas, y eso te separa mucho. Dos, me gusta que Tatiana haya dicho que a partir del 1 de diciembre tiene que ser más cuidadoso López Obrador, o sea, más responsable y más consciente del poder que significa la palabra de un presidente. Gracias, Tatiana Cloutier, gracias, Roy Campos, gracias, Roberto Duque. Gracias, Luis. Muchísimas gracias.